El título del mensaje para la juventud en esta noche es Dos estados. Y vamos a tomar el punto de partida el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el verso 10 al 14. Allí Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Tomen asiento y traten de prestar atención porque es breve el mensaje, ¿sí? Traten de enfocarse. ¿A qué me refiero cuando lo titulé Dos estados? Dos condiciones de vida, podría decir, dos maneras de vivir. Pero para esto voy a empezar por esa escena donde veo a Jesús sentado en el pozo, a la mujer samaritana sacando agua, Jesús que le pide de beber. Recuerde que él como judío y los samaritanos no se hablaban entre sí. Ya de por sí era extraño que un hombre le pida a una mujer y que un judío le pida a un samaritano. O sea que esa relación era bastante extraña. No era pecaminosa, pero sí iba contra la cultura de ambos pueblos, ¿no? O de la tradición más bien de ambos pueblos. Algo que pasó y a veces los cristianos chocan por cuestiones de cultura, por cuestiones de perspectiva. Ni siquiera por cuestiones de teología, sino por cuestiones de tradición de su propia congregación e iglesia, que choca con la tradición de otra y consideran que uno y el otro hace un pecado o tiene un pecado al vivir diferente. Bueno, pero Jesús aprovecha esta oportunidad, para hacer un montón de cosas. Y él se refiere al tema del agua. Mientras ella hablaba del agua del pozo, él estaba hablando de la propia vida de Dios que viene por el Espíritu Santo a una persona que recibe a Cristo y recibe de Cristo la vida de él, el Espíritu de Cristo, y con él todas las bendiciones, ¿no? Fíjense que el creador del agua del pozo y el dador del agua del vida es el mismo. Entonces, ustedes pueden entender que no había nada de malo en el agua, pero Jesús estaba refiriéndose que el que mira o el que depende en esta vida de ese agua, que tome ese agua y le va a pasar de acá un tiempo cortito que va a tener necesidad otra vez de beberla. Va a sentir al tiempo, más estando en un lugar desértico, agresivo en términos de clima, va naturalmente a volver a experimentar necesidad y hay de él si no tiene al alcance para satisfacer esa necesidad natural que se sacia con agua, pero que se repite la necesidad. Pero Jesús dice que él puede darle otro tipo de agua, y esto hace por supuesto en sentido figurado, refiriéndose a la nueva vida en Cristo, que es semejante a como si una persona tuviese una fuente de agua que continuamente está en él, otorgándole agua para saciar la necesidad natural que tiene. O sea, Jesús utiliza el ejemplo no solo del pozo, sino de una fuente que salta. O sea, no hay que hacer esfuerzo, fíjense, para sacar el agua en una fuente que salta, sino hay que poner un recipiente para que se llene solo. En cambio, el agua del pozo hay que hacer un esfuerzo mínimo, pero hay que hacerlo para sacarla.
y ese esfuerzo que hay que hacer para sacarla no termina de saciar la necesidad humana. Ya están viendo entonces que Jesús le está mostrando que inclusive las cosas más necesarias y buenas que Dios ha creado, como el agua, el alimento y el placer por ello, otra vez, si bien circunstancialmente puede saciar al hombre su necesidad, no hará lo mismo aquel que bebe del agua de la vida que Jesús le da. Por eso le dice, mujer, si supieras quién está delante tuyo, ¿no? Imagínense, ¿no? Ustedes detrás de la vidriera y que no le pudiesen hablar a la samaritana, ¿no? Es Dios, ¿no? Que ustedes supieran quién es Jesús y está la mujer hablando con Dios enfrente de ella y ella no se estaba dando cuenta. Obviamente no tenía la luz todavía para comprenderlo. Pero te daría ganas de gritarle, mujer, ese hombre que está ahí es Dios. Tenés que pedirle que Él te dé el agua que te va a saciar para siempre el alma y la necesidad de tu alma. Por eso Él dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, inclusive, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Me encanta cómo Jesús utiliza las figuras para representar una realidad. Algo, miren, una fuente adentro tuyo que salta, o sea que no hay que hacer ningún esfuerzo humano y natural para saciarse de ese agua de vida eterna. En contrapartida del esfuerzo leve, necesario y constante que hay que hacer para mantener saciada el cuerpo de ese agua natural, buena, limpia, linda, pero que bien puede representar todo aquello que sea bueno en la tierra. Podemos darle una aplicación así, todo aquello bueno que Dios ha creado, lo cual Dios mismo manda que lo disfrutemos, pero que sepamos que todo eso bueno y lindo que Dios nos da no necesariamente va a saciar tu alma. En contrapartida, lo que el Espíritu Santo nos puede dar y Dios mismo nos puede dar, produce esa satisfacción plena que no permite padecer necesidad. ¿Están entendiendo, no? O sea, se dan cuenta que si aplicamos esta figura que Dios aplicó con el agua a dos clases de vida, ¿no? La vida ocupada de las cosas buenas, no hablo del pecado, sino de las cosas buenas por las cuales trabajamos y luchamos por alcanzar y tener. Y por las cosas que no podemos alcanzar, sino que Dios nos la da gratuitamente y la pone en nosotros para que simplemente también por una parte la disfrutemos. Me encuentro entonces con que puedo tener dos condiciones de vida o dos estados. Voy a hablar de ese estado en el cual parecería que actuamos bien, nos movemos en la palabra, pero con móviles incorrectos. Podría decir yo, cuando miramos hacia adentro, hacia nosotros siempre. Primer punto, primera condición, primer estado. Cuando miramos hacia nosotros siempre o casi continuamente, naturalmente, viviendo egoístamente, aunque no estoy hablando de aquel malvado, egoísta, avaro, acaparador, no estoy hablando de eso, estoy tratando de hablarle a cristianos para que afinen su puntería a la hora de evitar caer en un estado de egoísmo de creyente. Por ejemplo, cuando uno hace obras buenas, pero por una cuestión de conciencia,
por saciar esa necesidad natural de hacer una obra de bien. Usted sabe que hay mucha gente poderosa que hace muchas obras de bien. Si quieren, por ejemplo, miren, ya que tienen Netflix a la mano, miren lo que Bill Gates, en su fundación junto a su esposa, hace por el bien de la humanidad, y con otros amigos que invierten, no 20 pesos, 100 pesos o 1000 pesos, millones de dólares, pero miles de millones de dólares. No estoy hablando de $1 millón, sino de miles de millones. Ni siquiera estoy hablando de cientos, reitero, de miles de millones de dólares. En ese orden. Diría en el orden de los 10 miles de millones. Evidentemente no manifiestan la fe en Jesucristo. Pero sin embargo hacen muchísimo bien, fabricando inclusive diseños, no lo han implementado, diseños para usinas termonucleares que produce o producirían la energía más limpia del planeta, con las medidas de seguridad para evitar lo que pase en Chernobyl o lo que pasó en Japón en el último maremoto. Para que sean centrales termonucleares que produzcan energía absolutamente limpia y los desechos, por supuesto, estén autoprotegidos aún de la impericia humana. Un buen diseño. Falta el Estado que aporte por conveniencias políticas, como siempre. Diseños para potabilizar el agua en los lugares donde falta tanta agua. Hay muchísimas obras de bien que nos pasarían todos nosotros juntos y todas las iglesias juntas y todos los cristianos juntos, por el bien de mucha gente en la humanidad. Pero mucha plata que hace mucho bien. Y no lo estoy criticando. Gracias a Dios por eso. De paso le cuento que Bill Gates es un hombre que lee aún como 15 libros por mes, una cosa así, para que tengan una idea. Y lo lee, para que tengan en cuenta. Un hombre que le gusta el conocimiento. Pero más allá de eso, ¿cuánto nosotros leemos la Biblia por mes? Bueno, pero yo no soy Bill Gates. Sí, pero sos nacido de nuevo, sos cristiano. Tenés el Espíritu del Omnipotente. No tenés Microsoft, tenés a Cristo. ¿O no? Se supone. Bien. Entonces, cuidado con caer en la obra de bien con una motivación terrenal, que puede ser legítima, buena, saludable. Buena, porque Dios es quien la pone. No es el diablo el que hace el bien a la humanidad, es Dios, a través de personas que no son creyentes. Pero cuidado, digo, porque esa obra de bien con el móvil incorrecto, aunque bueno, como el agua, no produce la satisfacción cuando uno lo hace simplemente porque es hijo del Padre, simplemente porque es creyente, simplemente sin esperar recibir nada a cambio, simplemente porque ama a Dios y quiere que Dios y Cristo sea glorificado. Ahí tiene un ejemplo. Pero por supuesto vemos un cristianismo materialista, ¿no? Y que lo material siempre, ¿en qué se resume? Básicamente, en un elemento muy codiciado, que es el dinero. En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Como diciendo, es frustrante amar algo, alcanzar algo, tener mucho y no saciarte. Es frustrante, decía Eclesiastés. Mire que Salomón también tenía mucho, era medio un vil, porque era sabio, inteligente en ciencia de la tierra y tenía mucha plata. Algo parecido de aquel tiempo era. Y él dijo, esto es vanidad. Esto de tener dinero y desear el dinero nos sacia. Nos termina sintiendo necesidad, sintiéndose que algo más tiene que hacer. Es como el cristiano que trata de hacer algo para salvarse, ¿vieron? Siempre trata de ir un poco más para ver si puede agradar más a Dios.
quiere caerle bien a Dios cuando lo que no se da cuenta, que nosotros somos agradables a Dios por medio de Jesucristo, no porque nos portamos bien. ¿Sabían eso? La Biblia dice que somos agradables a Dios por medio de Jesucristo, no porque somos muy buenos cristianos, o porque nos portamos muy bien, o porque guardamos todos los mandamientos que podemos. Entonces Dios nos dice, bien, hijo, y se alegra Dios. No, somos agradables por medio de Jesucristo, porque nuestras obras, ¿qué dice Isaías? Son como trapo de inmundicia delante de Dios. Así son nuestras obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No es que sean malas, es que en comparación con la absoluta perfección de Cristo no tienen nada que ver, nada que hacer, son incomparables absolutamente. En ese sentido, bien. Por eso, ese es el primer estado, es el que primero quería tratar, ¿no? Porque después viene el otro, que tiene dos partes. Viviendo egoístamente, o mirando para uno mismo siempre. Estamos hablando del cristianismo, ¿no? Del cristianismo que se centra en uno. Dice Dios, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Como diciendo, trabaja, suma, pero siempre como que falta los 99 para el peso. Siempre como que falta algo. Ahí está siempre la necesidad. Bien. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, egoísmo, ¿no? Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué está hablando? A creyentes. Pero creyentes que se distrajeron de la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios en un sentido profundo y correcto? El pueblo, la iglesia, porque somos templo de Dios. ¿No sabéis que somos templo del Espíritu Santo? O sea, cuando nosotros no estamos en el templo, en la comunión de los hermanos en Cristo, y nos alejamos de la comunión de los hermanos haciendo nuestra vida cristiana, sí, no estoy hablando de nuestra vida mundana, estoy hablando de la vida cristiana al margen. Es el cristianismo al margen. Ese cristiano que evita la relación, ya sea por prejuicio, por egoísmo, por una mala percepción del estilo de vida ajeno o personal, por lo que sea. La Biblia dice que necesitamos la comunión. Ahora, ¿cómo implementarla? Bueno, eso sería otro problema, pero la necesitamos. ¿Está bien? Hay necesidades que tenemos que buscarle la vuelta para satisfacerlas, y una de ellas es la comunión. Bien, dice Dios, por eso, porque cada uno corre para su propia casa, un cristianismo egoísta, un cristianismo centrado en uno, o sea, que busca los beneficios para uno, o sea, viene, participa de la iglesia, participa de la actividad, pero para uno, o sea, siempre mirando para mí, a ver, ¿qué puedo sacar yo del contexto de la iglesia? ¿Qué puedo sacar yo de acá para mí? Pensando en uno, ¿no? Bueno, ese es el primer estado. Ese es el estado que trae insatisfacción. Cuando uno vive pensando en uno, vive pensando en con qué más le puedo sacar a la iglesia. Y cuando no encuentro lo que, me voy a otra. Y trato de encontrar en otra lo que busco. Por supuesto, yo soy cristiano, me bauticé, leo la Biblia, levanto las manos, oro, canto, diezmo, ofrendo. Pero me siento insatisfecho, siento que esta no es mi iglesia, necesito otra mejor. Y voy recorriendo, tratando de saciar lo que yo quiero, veo que no está conforme a mi perspectiva. Cuando la iglesia de Cristo, ¿cuántas hay en la tierra? Una. Y está constituida por pecadores regenerados. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que se produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea, es Dios
el que termina quitándole los beneficios legítimos que podría tener un hombre, pero para que despierte a la realidad de que vivir el cristianismo o la fe de Dios para uno no sacia. No estamos hablando de pecados expuestos ni de pecados conscientes. Estamos hablando de ese estilo de vida o ese estado o esa condición de cristianismo egoísta. Es un poco incongruente, ¿no? Cristianismo egoísta. Pero bueno, en la práctica se puede llegar a evidenciar ese cristianismo que, disfrazado de piedad, solapa un estilo de vida centrado en uno mismo, ¿no? Eso nos puede pasar a todos, cuidado, no estamos exentos ninguno de empezar a deslizarnos a pensar en nosotros mismos, sin salirnos de la iglesia. Si nos salimos de la iglesia, ahí se confirma que estábamos pensando en nosotros mismos, porque el que se aparta su propio deseo busca, ¿está? O sea, ahí, se apartó, bueno, eso era lo que quería. ¿Por qué? Y porque la Biblia lo dice. No, pero usted, no, yo no digo de mí, de vos, de nada. La Biblia dice que se apartó porque lo que quería era su deseo. ¿A quién le va a creer? ¿A Pérez o a la Biblia? ¿A Mengano o a la Biblia? No, a Mengano, no, a la Biblia. Porque la Biblia dice que el que se aparta, su propio deseo busca, punto. No hay más disputa. Lo dice Dios. Eclesiastés 6:7, volvemos al sabio Salomón. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. O sea, el deseo, a pesar de que el hombre trabaja para sí, pero el deseo no termina de saciarse. Lo decía alguien que padeció necesidad en ese sentido. Isaías, o Dios por medio de Isaías, les hace un llamamiento a la reflexión al pueblo, ¿no? Isaías 55:2, miren, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. O sea, trabajar hay que trabajar, gastar el dinero hay que gastarlo. Ahora, ¿cómo lo gastamos y en qué trabajamos determina si somos saciados o quedamos insatisfechos, quedamos como ahí vacíos, como que nos faltó algo? Y Dios dice, ¿por qué gastan su recurso, su tiempo, su capacidad, su don, su talento personal en lo que no sacia realmente? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Dios. ¿No? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Como diciendo, vení, yo te voy a hacer entender lo que te está faltando. Porque no sé si te has dado cuenta, nos dice Dios, que estás gastando tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, y está bien, pero es natural, pero no estás gastándolo de manera conveniente o de la manera en que lleve a saciarte verdaderamente la necesidad, como lo prometió Jesús al principio, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces, aquí viene el segundo estado. Dejamos el primero, que es el que nos destruye, el que nos mantiene en un cristianismo insatisfecho, una juventud cristiana insatisfecha, una juventud cristiana que dice, algo me falta, algo... por eso vieron que como todo joven y está bien, anda en búsqueda de... Bueno, una de las cosas que busca el joven es novio, novia, según el caso, primero. Otro, que es el primario, es saturar el alma, saciar el alma, saciar la necesidad interior que cualquier ser humano tiene. Por eso hay tanto entretenimiento y tantos jóvenes acuden al entretenimiento, porque el entretenimiento justamente entretiene, valga la redundancia, y evita que padezcamos temporalmente esa necesidad. Por eso la juventud cae en las drogas, en el sexo ilícito, porque el placer viene como a reemplazar temporalmente. El placer, pregunto, ¿lo creó Dios o lo creó el diablo?
Dios. En eso estamos de acuerdo, bien. El placer lo creó Dios. Ahora, el placer fuera de su ley es pecado, correcto. Pero no estamos hablando del placer fuera del pecado. Fuera de su ley, perdón, que es pecado. Estamos hablando del placer dentro del contexto de su ley. Con todo, como el agua, el placer dentro del contexto de la ley, no termina saciando el alma. Es lindo comprarse cosas. ¿A cuánto le gusta comprarse cosas? A nadie le gusta tener que venderlas porque tenés necesidad. Es lindo comprarlas y tenerlas. Pero ¿cuánto te dura el gozo? Y un tiempo, pero después te acostumbras a tenerlo. Y después ya comenzás a restarle valor. Y después ya un momento ya te hartó. Bueno, así pasa con lo terrenal, lo bueno. Ahora, el segundo estado es cuando miramos a Dios, ¿no? Y a Dios primero y al prójimo en segundo lugar. Va claro el título, ¿no? A Dios primero y al prójimo en segundo lugar. Creo que conocen el primer más grande mandamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el segundo es semejante. Bien, pero es segundo. Está. Bueno, por eso el título tiene que ver con el primer y más grande mandamiento y el segundo. Miren, fíjense las promesas bíblicas que hay sobre esta saciedad del alma que, no teniéndola, provoca que estemos continuamente buscando. Por eso hay jóvenes que buscan congresos, que buscan recitales cristianos, eventos cristianos, movidas, porque de alguna manera ahí que hay, y hay ciertos placeres. No es lo mismo cantar un corito con una criollita, arranca, 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 ¿no? Y una pandereta, que esté todo un estadio lleno y, ¿no es cierto?, todo el sonido, las luces y músicos súper ultra profesionales que hacen volar todas las cuerdas por los aires y las notas las dan vuelta, meten unos acordes en séptima aumentada y todos esos revoleos de la música súper re buenos que te conmueven porque la música conmueve, predicadores que son muy motivadores, muy talentosos, y eso genera un placer, genera placer. Entonces el joven que va buscando placeres, va tratando de saciar la necesidad que tiene, pero se da cuenta, no, tengo que ir a más congresos, ahora tengo que ir a Colombia, ahora tengo que ir a Estados Unidos, tengo que ir bueno, si tenés plata ir a Europa, ahora si el dólar baja, no sé cómo vas a hacer para ir a Europa, tenés que tener mucha plata ahora. Pero andan buscando alguna actividad o algo que se haga en algún lugar, pero el culto a Dios, y más con la criollita de fulano, no, yo me voy a un lugar bien bueno. ¿Y eso qué es? Mirar a uno mismo. ¿Pero qué hace? ¿La pasa bien? ¿Cómo estuvo el recital? Buenísimo, espectacular. La rompieron. ¿Y fulano cómo predicó? Y estuvo muy bueno el mensaje, y fue muy de la palabra y todo, pero quedó como... Siempre como queda el gustito a que algo faltó. Y venís a tu iglesia y ves a tu pastor que le falta hasta el pelo encima. Y como que te falta algo, ¿no? Pero mirá, yo te voy a mostrar ahora no lo que dice Pérez, lo que dice Funalo, sino lo que dice Dios. Amén. Dios. Salmos 22, 25. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Creo que tiene el mismo espíritu que las palabras de Jesús que hablaba de el no tener sed jamás, ¿no? Teniendo en él una fuente que salte para vida eterna. Salmos 36, 7. Miren Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso
los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Escuchen, verso 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. ¿No está Jesús por ahí? El mismo, ¿no? Bien, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Vieron? Completamente saciados de la grosura de tu casa, abrevados del torrente de delicias. O sea que beben delicias y comen las cosas más sabrosas que representan la saciedad que Dios produce en su presencia. Salmos 37, 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Salmos 65, 4. Escuchen. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. ¿Observan? ¿Cuál es el punto? La palabra como en denominador común de estos, a ver si la descubren, la palabra que es un denominador común a los salmos. Saciados, saciados, llenos, experimentar la plenitud de la llenura, la satisfacción, la plenitud, no esa insatisfacción constante que muchos jóvenes padecen, aun cristianos. No están mirando a Cristo, no están siendo abrevados del torrente de delicias, están disfrutando, que no está mal, no está mal, disfrutar de la música, disfrutar de las buenas movidas, está bien todo eso, no lo critico, pero digo, no está ahí la vida abundante y la saciedad. La saciedad está solamente en Cristo. Y todo aquel que no lo puede ver así, seguirá teniendo sed. Vendrá a la iglesia, irá y se volverá a ir cansado de estar en el culto porque no busca a Cristo en el culto, busca sentir algo, busca recibir algo, pero no encontrarse con su Salvador. Y eso hace la infinita diferencia entre estar saciado y padecer siempre en necesidad. Por eso dice en Mateo capítulo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, aquel que ya teniendo la nueva naturaleza, desea la justicia de Dios, la vida de Dios, y tiene hambre y sed, esa será saciada, por supuesto, en Cristo Jesús. Está, por supuesto, la segunda parte, recuerdan, de este segundo estado. Este segundo estado, esta segunda manera de llevar el cristianismo, tiene que ver con amar a Dios primero y disfrutarlo a Él. Pero también está la segunda parte, que es el segundo y más grande mandamiento, que resume toda la ley de Dios y los profetas, que es amarás a tu prójimo de la manera en que vos quisieras que te amen, para expresarlo mejor. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Evidentemente, el que piensa
en saciar, recibirá la saciedad de Dios. Y lo van a entender más cumplidamente esto en Hechos 20:35, donde Pablo cita palabras de Jesús que no se escribieron en los evangelios, pero son de Jesús. Que dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, uno puede recibir y es feliz, pero por un poco de tiempo. En cambio, el que da, recibe esa saciedad continua de Dios por el Espíritu Santo. Y produce ese segundo estado, el verdadero, el bueno, donde la persona está continuamente entregándose a Dios y al prójimo y experimentando esa plenitud. No necesita ir ni a Colombia, ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni al Congreso, no, porque está tan saturado que no necesita salir ni siquiera de su iglesia para ir al baño, porque está tan compenetrado con su Dios y con el servicio amoroso que presta en su contexto de iglesia o de congregación, que lo disfruta, le produce placer y saciedad. Y está ahí, como la fuente está adentro, no tiene que ir a buscar la fuente a otra iglesia, a otro barrio, a otro lugar. ¿A dónde va? No va a ningún lado, está ahí con los suyos siendo bendecido. Y vive bendecido, y vive experimentando plenitud. Y dice, sí, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, pero no tengo que ir a Buenos Aires, o a Ecuador, o qué sé yo, a México, al Distrito Federal, o qué sé yo, a alguna ciudad de Estados Unidos. No está mal si vas a conocer, que lo disfrutes el viaje, está bien, pagalo como puedas, pero está bien, no critico que vayas de visita, pero no esperes saciarte de Dios en otro lugar que no sea en Cristo, que no está ni acá ni allá, sino está donde Dios te puso y te bendijo y te dio dones, talentos, capacidades y te dio su bendito y santo Espíritu. No está lejos, está adentro y salta en aquella persona como una fuente para vida eterna, para la vida de Dios. Completo, saciado, no va a ningún lado. ¿Por qué? Y no querés ir, no, la verdad que estamos fantásticos, pero no querés, vamos a visitar allá, que no, hay mucha plata, déjame, estoy feliz, estoy sirviendo a Cristo. Y no, pero ustedes ahí no hacen mucho. No sé, estoy feliz, me siento bien con mi Dios. No tengo que ir a aprender idiomas del cielo. Si ya tengo el idioma del cielo en la Biblia, ¿para qué voy a ir a aprender algo raro? Ya tengo su palabra, ¿verdad? Qué lindo que es Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Y cierro el mensaje en Isaías 58, versos 10, 11 y 12. Cierro con estos versículos. Me encantó este mensaje porque me ayuda a mí mismo a centrar mi mirada, como a ustedes, ¿en quién? En Cristo. Para que no tengan que padecer insatisfacción. Vieron como esos jóvenes cristianos que son más mundanos, son mundanos en el mundo y son cristianos en la iglesia. Y decir, ¿cómo encajar las piezas? No, y medio que no va. ¿Y de qué está disfrutando? Y de lo que puede, pobre, de lo que alcanza, de lo que se le permite. Pero en cambio ustedes, si se meten en Cristo y piensan estas dos partes de el ya no pensar en sí mismo, sino en Dios primero y en el prójimo, en el más cercano a ustedes, y el más cercano a ustedes, porque prójimo es el próximo, ¿no? Más próximo, eso significa. Son sus hermanos en Cristo, son los que están a ustedes en el mismo reino. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, miren si tienen trabajo, en las tinieblas nacerá tu luz. O sea, cuando vos estés en oscuridad,
aún ahí va a salir la luz de Dios. Qué bueno. Y tu oscuridad, vaya oscuridad, ¿no? Será como el mediodía. Y claro, el mediodía es el momento de máxima luz. Bueno, así será, en el peor de los casos, tu oscuridad. En el peor de los casos. Qué bueno que es Dios, ¿no? Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás, mira cómo serás, no como una manguerita, sino como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y encima, cuando tengas familia, como muchos de ustedes, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Ese es el segundo estado, donde Dios promete saturarte para que, siendo saturado, seas como un manantial para bendecir a muchos más. ¿Cuántos quieren ese estado? Yo también lo quiero. Vamos a pedirle al Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a separar esa tendencia egoísta que nuestra carne aún conserva, nuestra naturaleza humana conserva. Y ayúdanos mediante tu palabra a entender dónde está la fuente de satisfacción, de gozo, de plenitud. Como dice la Escritura, donde hay deleites, donde hay disfrutes, donde hay esa saturación de gozo, de paz y de los tesoros del cielo, que muchas personas tratan de reemplazar con placeres y aún nosotros mismos no nos damos cuenta, buscando placeres alternativos, no sabiendo que para un placer alternativo hay que hacer un esfuerzo, mas para recibir el deleite de Dios simplemente hay que estar en su presencia y ser de Él. Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu gracia, dame de tu favor, Señor, concédeme el verte y entenderte hoy un poco más. Te lo pido humildemente, no solamente para mí, sino para toda mi juventud, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén y amén.